Una de las escenas que más me llama la atención de la Biblia es cada vez que Jesús se encontraba con alguien en necesidad. Y la Biblia dice, y fue movido a misericordia. Quiere decir, su corazón se puso en el lugar de esa persona con necesidad. Y le habló desde el momento y desde el punto donde esa persona estaba, al grado que esa persona podía saberse entendida, esa persona podía sentirse amada. Y en ese momento las personas abrían su corazón a Jesús. Parece tonto, pero es impresionantemente poderoso. Y una de las cosas es que pocas veces nosotros anhelamos ser como Dios. Y pocas veces actuamos como Jesús. Y pocas veces somos dignos de su confianza, porque todo lo queremos poderoso. Pero pocas veces queremos ser instrumentos de misericordia y sentarnos en la miseria de otros para que desde ahí podamos ser usados por Dios y un instrumento de verdadera bendición. Amados, muy buenos días. Mire, sí, es muy fácil para nosotros decir, ay, mira, pobre persona. Yo le puedo decir, yo no había cosa, el año pasado estuve 7 meses en el hospital y no había cosa más horrible que recibir visitas, porque todo mundo tenía un remedio, todo mundo tenía una sugerencia, todo mundo tenía una anécdota, todo mundo iba y me llenaba de cosas. Y perdón, yo sé que hay muchísima gente que lo hizo con mucho cariño y los amo, pero voy a hablar desde exponer mi punto. No había cosa más horrible que alguien más fuera al hospital o a mi casa a decirme lo que tenía que hacer y el remedio que tenía que probar y las cosas que tenía que hacer. Y yo decía, ¿y en qué momento alguien se va a venir a sentar a preguntarme cómo estás? ¿En qué momento alguien iba a venir a sentarse a preguntarme cómo me sentía? ¿En qué momento alguien iba a venir a simplemente pasar tiempo conmigo? Y esto no lo digo como un reclamo, para nada. Esto es para ejemplificar lo que le estoy diciendo. Porque Jesús hacía esas cosas. Por eso dice la Biblia, y fue movido a misericordia. Antes de hablar de cosas, antes de estarle diciendo a la gente, acércate a Dios, iba y se sentaba y entendía las cosas desde la miseria en la que las personas vivían. Cuando nosotros entendemos lo que Dios necesita que entendamos, no hay un mejor ejemplo, no hay un ejemplo más gráfico que aquella escena donde Jesús alimenta a 5,000, que no es cierto, Jesús nunca los alimentó. La gente lee lo que quiere en la Biblia. La Biblia dice que Jesús enseñaba y que de la nada se le juntó la gente. Y había 5,000 hombres más sus esposas más sus hijos. Eran como 25,000 personas. Y entonces, amados, fíjense qué interesante es esto. Y entonces llega Esteban, uno de sus discípulos, y le dice, Señor, mándalos a su casa para que coman y para que duerman. Y entonces Jesús así se le abren los ojos así. Dice, wow, este cuate piensa como yo. No está preocupado más que por el bienestar de las personas. Y sabe que estas personas tienen hambre y sabe que estas personas están cansadas. Y entonces Jesús dice, este cuate ya aprendió de mí y ya es más como yo. Y entonces, ¿sabe qué le dice Jesús? Esto está en Lucas 9:13, en la primera parte. Y dice, llega Esteban y le dice, Señor, mándalos a su casa para que coman y para que duerman. Jesús ve el corazón de Esteban y le dice, no, cuate. Dice Lucas 9:13. Y Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Y entonces, ahora sí, se queda Esteban helado. Y entonces va pasando un muchachito con una canasta con panes y con peces. Y entonces llega
Y los discípulos le dicen, esto es todo lo que hay. Y entonces, fíjese nada más. Y entonces Jesús toma estos panes, toma estos peces y dice la palabra que da gracias. Pero no dio gracias ni por los panes, ni dio gracias por los peces. Y no dio gracias por el muchachito. Dio gracias por el corazón de sus discípulos. Y entonces bendice estos panes y bendice estos peces y se los entrega en sus manos a los discípulos, y los discípulos empiezan a multiplicar los panes y los peces. ¿Por qué? Porque habían aprendido a pensar, a sentir y a actuar como Jesús. Y Jesús dijo, estos son dignos de confianza. Y entonces el milagro sucedió por medio de los discípulos, porque obedecieron. Jesús les dijo, denles de comer ustedes. ¿Y saben qué hicieron ellos? Les dieron de comer. Y sobraron 12 canastas llenas, una canasta por cada uno de los discípulos. No es casualidad, amados. Cuando usted y yo estamos pensando en tener una relación con Dios, nuestro objetivo es recordar que cuando Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Y cuando hablamos de semejanza, habla de la capacidad de pensar, de sentir, de decidir y de actuar como Dios. Y cuando hacemos eso, somos llenos de poder porque somos dignos de la confianza. Los discípulos fueron dignos de la confianza de Jesús y multiplicaron. El día de hoy yo se lo digo a usted. ¿Cuándo vamos usted y yo a empezar a multiplicar? ¿Cuándo vamos usted y yo a ser dignos de la confianza de Dios y dejar de estar orando por tonterías? Se lo dejo tarea. Nos vemos mañana.